Bienvenidos de vuelta a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos una bomba que va a explotar. Sí, señores y señoras. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos son sinónimo de química, pasión y, bueno, mucho drama. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido sobre telenovelas turcas, chismes de celebridades y todo lo que tenga que ver con este universo fascinante, no duden en suscribirse. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo, y así no se perderán de nada. Vamos, no se arrepentirán. Ahora sí, prepárense una taza de café, pónganse cómodos, porque lo que les voy a contar hoy es, agárrense de sus asientos. Resulta que, como todos sabemos, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, digamos, un poco montaña rusa. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, su química en pantalla fue innegable. La chispa saltaba. Los fans enloquecimos, nos ilusionamos, soñamos con verlos juntos en la vida real. Y por un tiempo pareció que nuestros sueños se harían realidad. Tuvimos momentos preciosos, fotos robadas, apariciones públicas que alimentaban la esperanza, todo apuntaba a que Cupido había hecho de las suyas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente empezaron los rumores de tensión, de peleas, de diferencias irreconciliables. Y eventualmente la confirmación, Demet y Can ya no estaban juntos. El balde de agua fría para todos los que habíamos apostado por su amor fue monumental. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no prosperó y terminaron divorciándose hace poco. Can, por su parte, también encontró el amor en la periodista italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó a comprometerse, pero, oh sorpresa, esa relación también se vino abajo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque al parecer el destino, que a veces tiene un sentido del humor bastante peculiar, ha decidido volver a cruzar sus caminos. Y no de cualquier manera, sino, en un contexto de aprendizaje. Sí, mis queridos amigos, han oído bien. Según fuentes cercanas, y aquí recalco fuentes cercanas, Demet Özdemir estaría tomando clases de italiano, con Can Yaman. ¡Bum! Lo sé, es una noticia que te deja con la boca abierta. Ahora, antes de que saquemos conclusiones apresuradas y empecemos a escribir el guión de una posible reconciliación, vamos a analizar la situación con un poco de objetividad, ¿les parece? Primero, es importante recordar que Can Yaman lleva ya un tiempo viviendo en Italia. De hecho, se ha convertido en una figura bastante popular en el país, participando en series y proyectos televisivos. Por lo tanto, es lógico que tenga un buen dominio del idioma. Segundo, Demet Özdemir está trabajando en nuevos proyectos que podrían requerir que aprenda italiano. Quizás esté planeando actuar en una producción italiana, o tal vez simplemente quiera ampliar sus horizontes lingüísticos y culturales. En cualquier caso, aprender un nuevo idioma siempre es una buena idea. Entonces, ¿por qué Can Yaman sería su profesor? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Podría ser simplemente una coincidencia. Quizás Can ofrece clases de italiano de manera privada y Demet, al enterarse, decidió tomar clases con él. Podría ser que sus representantes, buscando una forma de mejorar la imagen pública de ambos, hayan organizado esta situación para generar titulares positivos. Y aquí viene la parte que nos gusta a todos, podría ser que haya algo más. Quizás después de todos estos años, Demet y Can se hayan dado cuenta de que la llama entre ellos nunca se apagó por completo. Quizás al reencontrarse en un contexto diferente, hayan podido dejar atrás los rencores y las diferencias del pasado. Quizás estas clases de italiano sean simplemente una excusa para pasar tiempo juntos y reconectar. ¡Ay, Dios mío! La sola idea me pone la piel de gallina. Imagínense la situación, Demet y Can, sentados uno frente al otro practicando la pronunciación italiana. Las miradas cómplices, las risas nerviosas, el roce accidental de las manos. La tensión en el aire sería palpable. Ahora, seamos realistas. Es muy probable que estas clases sean estrictamente profesionales. Demet necesita aprender italiano, Can puede enseñárselo y punto. No hay que buscarle tres pies al gato.
Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría el romance? ¿Dónde quedarían todas nuestras ilusiones de verlos juntos de nuevo? En mi opinión, creo que es importante mantener la mente abierta y no descartar ninguna posibilidad. La vida da muchas vueltas, y el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Quién sabe, quizás estas clases de italiano sean el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Un capítulo lleno de segundas oportunidades de reconciliación y, quién sabe, quizás hasta de un final feliz. De todas formas, independientemente de lo que suceda entre ellos, creo que es admirable que hayan sido capaces de dejar atrás sus diferencias y reencontrarse en un ambiente de respeto y profesionalismo. Demuestra madurez, inteligencia y sobre todo, un gran respeto por el público que los sigue y los admira. Y hablando de admiración, no podemos negar que tanto Demet como Can son dos de los actores turcos más talentosos y populares del momento. Su carisma, su talento y su dedicación los han convertido en verdaderas estrellas internacionales. Y por supuesto, su belleza es innegable. Madre mía, qué par de guapos. Ahora, dejando a un lado las especulaciones y los chismes, quiero aprovechar este vídeo para hablar un poco sobre la importancia de aprender idiomas. En un mundo cada vez más globalizado, el dominio de varios idiomas se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional. Te abre puertas, te permite conectar con personas de diferentes culturas, te enriquece como ser humano. Así que si están pensando en aprender un nuevo idioma, no lo duden más. Atrévanse a explorar nuevas culturas, a desafiar sus límites, a descubrir un mundo de posibilidades. Y quién sabe, quizás en el camino se encuentren con su propio Can Yaman o su propia Demet Özdemir. Todo puede pasar. Además, no olvidemos que aprender un idioma, como el italiano, puede abrirnos las puertas a un universo de cultura fascinante. Desde la ópera hasta la gastronomía, pasando por el arte y la historia, Italia tiene mucho que ofrecer. Y qué mejor manera de sumergirse en esta cultura que aprendiendo su idioma. Así que ya lo saben, mis queridos amigos. La noticia de las clases de italiano entre Demet Özdemir y Can Yaman ha generado un revuelo en el mundo del espectáculo turco. Las especulaciones están a la orden del día, y los fans estamos ansiosos por saber qué sucederá en el futuro. Pero más allá del chisme, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades, de la madurez y, por supuesto, del poder del amor. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, hemos hablado sobre el pasado amoroso entre Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre su abrupta separación. Segundo, hemos analizado la noticia de las clases de italiano que estarían tomando juntos, y hemos explorado las diferentes posibilidades que esta situación podría implicar. Y tercero, hemos reflexionado sobre la importancia de aprender idiomas y sobre la riqueza de la cultura italiana. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Demet y Can podrían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Un like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse de ningún vídeo nuevo. Les mando un abrazo gigante. Que tengan un día maravilloso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** ampliación de la noticia, Demet y Can, el romance que nunca cesa de sorprendernos ***. Pero esperen, esperen. Que esto no termina aquí, mi gente. Porque la historia de Demet y Can es como una buena telenovela turca, siempre hay un giro inesperado a la vuelta de la esquina.
Vamos a profundizar un poco más en los antecedentes, en los momentos clave que marcaron su relación y en las razones por las que su historia sigue fascinando a tantos fans alrededor del mundo. Recordemos que Erkenci no solo fue un éxito de rating, sino que catapultó a Demet y Can al estrellato internacional. Su química era tan palpable que trascendía la pantalla. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Se les veía compartiendo risas, miradas cómplices y momentos llenos de ternura. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando instantáneas que confirmaban lo que todos sospechábamos, entre ellos había algo más que una simple amistad. Hubo viajes juntos, cenas románticas, y hasta rumores de que Can le había regalado un anillo a Demet. El mundo entero estaba pendiente de su relación. Pero como ya sabemos, las cosas no siempre salen como uno las planea. De repente las noticias positivas comenzaron a escasear, y en su lugar, empezaron a circular rumores de discusiones, celos y problemas de agenda. Se decía que Can era un poco posesivo y que no le gustaba que Demet trabajara con otros actores. También se hablaba de diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones profesionales. El final de Erkenci marcó también el fin de su romance. La noticia de su separación fue recibida con tristeza y decepción por sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita de la televisión se había desmoronado. Ambos siguieron caminos separados, intentando superar el dolor y reconstruir sus vidas. Demet encontró el amor en Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco. Su boda fue un evento espectacular, lleno de glamour y romanticismo. Pero lamentablemente la felicidad no duró mucho tiempo. Después de poco más de un año de matrimonio, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Se dice que los problemas de convivencia y las diferencias de opinión fueron los principales motivos de la ruptura. Can, por su parte, se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos profesionales. Allí conoció a Diletta Leotta, una guapísima periodista deportiva italiana. Su relación fue muy mediática y parecía ir viento en popa. Se comprometieron y hasta se hablaba de planes de boda. Pero, de nuevo, el destino tenía otros planes. Can y Diletta rompieron su compromiso de manera inesperada, dejando a todos sorprendidos. Los rumores apuntaban a que la distancia y las agendas apretadas fueron factores determinantes en la ruptura. Y ahora aquí estamos. Con la noticia bomba de que Demet y Can podrían estar reconectando gracias a estas clases de italiano. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿será que el destino les está dando una segunda oportunidad? ¿Será que el amor que sintieron en el pasado aún sigue vivo? Vamos a analizar las posibles razones por las que Demet podría haber elegido a Can como su profesor de italiano. En primer lugar, como ya mencioné, Can vive en Italia y domina el idioma a la perfección. Además, tiene experiencia como actor y conoce la industria del entretenimiento italiana, lo que podría ser muy valioso para Demet si planea trabajar allí. Pero más allá de las razones profesionales, no podemos descartar la posibilidad de que haya un interés personal. Quizás Demet y Can se han dado cuenta de que se extrañan y que quieren intentar reconstruir su relación. Después de todo, ambos han pasado por rupturas dolorosas y quizás han aprendido de sus errores del pasado. Imaginen la escena, Demet y Can, reunidos en una acogedora cafetería en Roma, estudiando italiano. Can, con su acento seductor, enseñándole a Demet a pronunciar palabras como amore y bella. Las miradas se cruzan, las sonrisas tímidas aparecen, y la chispa de la pasión vuelve a encenderse. ¡Ay, qué romántico! Claro, también debemos ser realistas y considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia de relaciones públicas. Quizás los representantes de ambos actores han visto la oportunidad de generar titulares positivos y mejorar su imagen pública. Después de todo, la noticia de su reencuentro ha causado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Demet y Can sigue generando expectación y fascinación. Son dos figuras muy queridas por el público, y muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo. Su talento, su carisma y su belleza los convierten en una pareja irresistible. Además, su historia nos recuerda que el amor puede ser complicado y que las segundas oportunidades existen. A veces necesitamos tiempo para madurar, para aprender de nuestros errores y para valorar lo que realmente importa. Quizás Demet y Can han necesitado todo este tiempo para darse cuenta de que están destinados a estar juntos. En fin, mi gente, solo el tiempo dirá qué sucederá entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Por ahora, nos toca esperar y observar con atención cada uno de sus movimientos. Estén atentos a mi canal para más actualizaciones y chismecitos jugosos sobre esta apasionante historia. Y recuerden, no importa lo que pase, lo importante es seguir nuestros corazones y luchar por lo que queremos. El amor siempre vale la pena. Así que ya lo saben, mis queridos amigos. La noticia de las clases de italiano entre Demet Özdemir y Can Yaman ha generado un revuelo en el mundo del espectáculo turco. Las especulaciones están a la orden del día, y los fans estamos ansiosos por saber qué sucederá en el futuro. Pero más allá del chisme, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades, de la madurez y, por supuesto, del poder del amor. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, hemos hablado sobre el pasado amoroso entre Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre su abrupta separación. Segundo, hemos analizado la noticia de las clases de italiano que estarían tomando juntos, y hemos explorado las diferentes posibilidades que esta situación podría implicar. Y tercero, hemos reflexionado sobre la importancia de aprender idiomas y sobre la riqueza de la cultura italiana. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Demet y Can podrían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Un like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse de ningún vídeo nuevo. Les mando un abrazo gigante. Que tengan un día maravilloso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.